a la conferencia de la hipnosis y ciencia, lo que tiene derecho a saber para estar informado. Está a cargo del doctor Cabajón. Es catedrático de la Universidad del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento de Psicología de la Universidad de Valencia, director de la Clínica de Psicología de la Fundación Lluís Alcañís de la Universidad de Valencia y presidente de la Asociación para el Avance y la Hipnosis Experimental y Aplicada de la EA. El motivo de esta conferencia es un poco el avance también a las 7ª jornadas de la Asociación Experimental de la EA, que se van a celebrar el mañana viernes y el sábado, aquí también en el colegio, conjuntamente la EA con el COP de Las Palmas. Pues sin más, muchas gracias por la asistencia de la conferencia. Vale, muchas gracias, José Antonio. Me gustaría iniciar esta, vamos a llamar a reunión, lo que es. Primero, agradeciendo que estéis aquí, un jueves por la mañana a estas horas. Y por supuesto agradeciendo al Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, del cual me gusta alardear, soy colegiado de honor, es mi segundo colegio, que me invite a impartir una conferencia, que realmente lo tengo cambiado el nombre. Una conferencia que solemos impartir de manera regular y tiene una función más divulgativa, más formativa para gente que no es muy entendida en hipnosis. Y especialmente en estos momentos, en los que se está tratando de la prensa y de las películas, está habiendo un movimiento muy fuerte de hipnólogos de espectáculo e incluso hipnoterapeutas legos que hacen espectáculo también, donde la sociedad está haciendo una labor muy importante de inclusión, de pedir informes, etc. Bueno, pues justamente hacer una conferencia, porque es para cualquier tipo de colegial, porque el público en general, porque yo tengo que decirlo. De hecho, se está grabando, pues sí, como se puede decir. Entonces, creo que es una labor colegial esencial y es cierto que me has presentado como catedrático de la universidad, en estos casos suelo decir y pido disculpas por ello, ¿no? Es que no siempre pero otra parte de la universidad esencial, otra función sería, no puedo decir, es también llevar la ciencia a quien la paga, que es al final la población, ¿no? Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando la investigación, por lo menos en las universidades públicas, que es el ámbito donde se lo mueve. Es una conferencia que me gusta llamarle más pues, un coloquio, una reunión, cuyo objetivo final es que la gente se vaya un tanto indignada, pero al mismo tiempo con información para poder justificar su indignación. Y lo primero que tengo que decir es que casi nada de la presentación que tenemos está pensada al azar. Puede que el inconsciente influya, si es freudiano, en lo que acabo de decir. Hay como hiperdeterminadas, ¿no? Pero bueno, tiene sus simbolismos. Quiero empezar diciendo que obviamente hay símbolos que están ahí, que reconocen a la universidad, reconocen a la asociación que tengo el honor de presidir en estos momentos. También está la Facultad de Psicología, no sé qué casi, pero ese huevecito es la Facultad de Psicología. Pero como voy a hablar de ciencia, eso parece que da como una autoridad moral, la ética, ¿no? Pero voy a decir que la ciencia, como sabéis todos, tiene paradigmas. Y diga lo que diga, yo estoy sesgado por un paradigma. Y puedo estar muy abierto, ser un integrador, escuchar a mucha gente, debatir, con talante de aprender y intercambiar. Pero lo que yo os voy a contar tiene un paradigma detrás, y ese paradigma lo funda este señor de aquí. Estas pantallas para que absorben. Bueno, este señor de aquí, Ken Padler, que en los años 60 en Massachusetts revoluciona el campo de la hipnosis, particularmente de la hipnosis experimental, y junto con Ted Sargil, que lo revoluciona desde un punto de vista más teórico, más paradigmático, crean otra forma de entender la hipnosis, sobre todo las partes de lo que correspondería a la interpretación de por qué ocurre lo que ocurre cuando incluso describir lo que ocurre cuando una persona está hipnotizada. Esta foto está tomada en el año 95. Tuve la oportunidad de poder comer con él. Y bueno, me empapé de que está con una persona que tuvo que pelear mucho para que se le escuchara y tenía ideas pues, realmente muy divergentes sobre la hipnosis. Por lo tanto, quiera o yo no quiera, estoy influido por él, por los alumnos que formó, Rick Spanos, John Chas, por ejemplo, no.
otros herederos, como Kirtz y Lin, es el paradigma sociocognitivo, que es muy integrado, muy integrado, pero los datos son los datos. Y si se hacen bien las investigaciones y se respetan y se publican, como veremos, suelen ser bastante cabezonas. Los datos suelen ir en una línea. Pero bueno, seguro que voy a decir cosas que yo digo, la ciencia dice, y es lo que yo he leído de la ciencia o lo que he querido entender de la ciencia. Y esto es una declaración de intenciones. Estamos hablando de hipnosis, y la hipnosis para mí es una ciénaga, como nos descuidemos, llena de cocodrilos, llena de trampas, llena de animales que tienen todo el derecho a la supervivencia, pero que en este caso representan pues, lo que ya voy a lanzar como bomba, un gran negocio, un enorme negocio, ¿no? Y por lo tanto, alguien como Chris Barber, de otros seguidores que han sufrido mucho por dar datos, soltar datos y venga la investigación y mejorar la investigación, pues para mí es mi punto de referencia. Otra gente lo ha hecho también y aparece aquí, como puede ser John Cliston o Ken Bowers, que dan de otra posición. Y hablamos de hipnosis, en este caso, experimental. No es exactamente lo mismo que la clínica, como dice Michael Hill, pero a mí me cuesta distinguirlas. Ya diciendo esto y pidiendo disculpas, voy a hablar. Hubo una época en que todos entendimos por un real decreto del año 98, 95-98, la hipnosis se excluía de las prestaciones sanitarias de la seguridad social. Y eso se interpretó, y así se nos va a saber, que la hipnosis está prohibida dentro del sistema sanitario público español. Hasta que justamente AEA, cuando estaba recién formalita, pidió informes a distintos colegios y a una especialista en derecho sanitario. Y todos estaban de acuerdo en que no estaba prohibida. Todos estaban de acuerdo en que era una actividad perfectamente legítima y que no había nada que impidiera a un profesional que estuviera con las competencias para trabajar en el campo en el que iba a trabajar que utilizara la hipnosis. Todos estaban de acuerdo, pero hubo una interpretación particularmente interesante en el Colegio de Las Palmas y no voy aquí. Y la tesis me pareció, cuando lo comentó Pedro Velasco, que es el presidente de la sociedad que está aquí, esta es particularmente interesante. Y es la siguiente: para poder excluir de las prestaciones sanitarias, que no es lo mismo que en el sistema de salud mental, perdón, sistema de salud general, no digamos mental, para poder excluir a algo de esas prestaciones sanitarias a cargo de la seguridad social, ya se está reconociendo directamente que es una prestación sanitaria, porque si no, no se la puede excluir. Al mismo tiempo que se excluía la hipnosis, también se excluía al psicoanálisis. Pero en aquella época me preguntaba ¿a cuál de todos? Porque hay un tipo de psicoanálisis que ahora se conoce como terapia interpersonal, que proviene de Sullivan, que es un tratamiento bien establecido, entre otros para la depresión, entre otros. Y es un tipo de intervención por conducción. Dudo que haya alguien en la sala que entienda de tratamientos psicológicos que no tenga un referente de APNER. Ha iluminado terapias cognitivas, terapias y no se entendía muy bien con Freud, ¿no? Y yo soy psicoanalista, como digo, yo soy psicólogo, bien, dígame algo más, porque si no, ni entre ellos se entiende, un junguiano no sé cómo entendería una caniano, etc. El caso es que lo excluyen todo, y algunos amigos psicoanalistas les dicen, al excluidos, os han dicho que no es prestación sanitaria. Y se quedaron muy sorprendidos. Ahora lo que habría que en todo caso pelear si merece la pena, y los datos dicen, vamos a ver si merece la pena, para que esté incluida dentro de las prestaciones sanitarias a cargo de los fondos de la Seguridad Social, que es lo que dice el Colegio de Psicólogos de Las Palmas. Y de hecho, con fondos públicos que no estén a cargo de la Seguridad Social, para entenderlos, se puede pagar tratamientos con hipnosis, que utilizan hipnosis. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque nos han llegado noticias de psicólogos y psicólogas que anunciaban que utilizaban la hipnosis y les enviaban inspectores que les decían, si no quitas la publicidad de hipnosis, como está prohibida, entonces te vamos a cerrar o te vamos a poner una multa. Y esto ocurría en colegios, en los colegios encima, de psicólogos en este caso, sino es que tiene razón el inspector, no tiene razón. Y esto aquí sé que lo sabéis, la mayoría, pero no tiene razón. Si conocéis a algún amigo o amiga en cualquier país, en cualquier lugar del Estado español, que está siendo amenazado, como a veces se hace, ¿no? Cada vez que aparece una especialidad en psicología, parece que nos peleamos más, ¿no? Si se le envía un inspector porque aplica la hipnosis, pues tiene derecho a aplicarla. Otra cosa es si solo utiliza hipnosis. Y ahí tendría que hablar el colegio de psicólogos
más que dispersar. Porque es una posibilidad de si es buena o mala praxis, ¿no? Por lo tanto, esta transparencia es fundamental. Para mí justifica que hablemos pues, también de la hipnosis desde esta perspectiva, ¿no? Aunque fuera solo científica está bien, pero bueno, vamos a ligarla a la práctica cotidiana y al sufrimiento que han tenido algunos compañeros, tanto médicos como psicólogos, enfermeros o tecnologías, de, bueno, incluso casi insultos, ¿no? De utilizar la hipnosis al estar fuera de la legalidad. Bien, hay otras cuestiones básicas, porque creo que la mayoría sabréis, pero que mucha gente de la calle no sabe, ¿no? Y es quién debe utilizar la hipnosis y para qué. Martin Orr, que estaba en otro paradigma diferente al del padre, pero una persona muy cabal, muy inteligente, aunque no lo escribió nunca, y he tenido la oportunidad de cartearme con su mujer, le dije, por favor, dime la referencia, y no encuentro nada, ni artículos, ni cartas que haya escrito a nadie. Nadie sabe, excepto que lo oíamos de él, oído, bueno, yo no, lo habrían oído de él, por ejemplo, Edith Kirch, que estuvo en Connecticut muchos años, ahora está en Harvard, lo que está puesto ahí, que dice, una persona no debería utilizar la hipnosis para tratar un problema ante el cual no estaría cualificado para tratarlo sin hipnosis. Si alguien me preguntara ante vosotros cómo tratarías un trastorno de la personalidad, un trastorno límite de la personalidad, con hipnosis, ¿cómo lo harías sin hipnosis? Y cuando me has dicho, no lo sé, porque la hipnosis tampoco. Yo tampoco sé tratarlo. Si alguien me dice, ¿cómo tratarías tú una persona que tiene un problema de adicción a la cocaína o adicción a internet? Con hipnosis. ¿Lo sabes hacer sin hipnosis? No, con hipnosis tampoco. Que es lo que está diciendo básicamente la regla de oro que está más abajo. Si alguien no sabe tratar un problema sin hipnosis, con hipnosis tampoco. Eso sí que a veces sorprende cuando contamos al público general y dice, no. Y ahí se mira con una perspectiva que está intentando dar la vuelta, pero ya anticipo, básicamente por cuestiones económicas, no porque haya datos que trabajan, excepto para algún tipo de problema particular que pueda aparecer. Para muchas personas, distinguir entre hipnoterapeutas, que es una palabra que no nos gusta a muchos, pero bueno, se sigue utilizando y hay gente que lo hace porque le viene bien desde un punto de vista de publicidad o de marketing, ¿no? Pero en principio tendríamos que hablar de hipnoterapeuta, lego, y la palabra lo dice claramente, lego, son este conjunto que se suelen denominar profesionales de hipnosis, hipnólogos, hipnoterapeutas y más, que no tienen ninguna formación acreditada, sustentada por una evaluación de la NECA en España, por ejemplo, o reconocida dentro de Europa, que son dentro del Espacio Europeo Superior, de Educación Superior. No tiene una profesión que pues, no es médico psiquiatra, o no es médico anestesista, o no es psicólogo clínico, o no es psicólogo de trabajo, o no tiene una titulación, un grado, un máster o una licenciatura, que le dé unas competencias que luego tenga que desarrollar y grandes letras prácticas, ¿no? Unas competencias sancionadas con un título que dice si usted, en principio, está capacitado para. La cosa es que digamos, bueno, pero los estudios solos no es bastante, obviamente no, pero ya hay una base, o debería haberla, de pensamiento crítico, de conocimientos, ¿no? Que le permiten luego ir avanzando en la práctica clínica más sólida. No solo además no tienen esta formación, y generalmente cuando vemos los anuncios de los institutos o asociaciones que forman a legos y a legos, no les piden nada. Está abierto a cualquier tipo de personas, que pueden ser, con todo el respeto, y cariño además, pintores, cristaleros, camioneros, personas en paro, que creen que se están sacando desde un grado de hipnosis, que no existe, a un máster de hipnosis, incluso un doctorado de hipnosis, y que se pueden colegiar en colegios de hipnólogos. Y creen que tiene una profesión, hasta el punto que ha habido problemas, ¿no? Nos ha llevado a juicio, algunos en Valencia ha habido algún problema, y la persona que estaba llevando el juez para ir al juicio se sorprendía de si tengo un doctorado en hipnosis, no tiene una titulación oficial, no existe. Y hay guerras entre ellos también, porque al final estamos hablando, como siempre, de mucho dinero. Por lo tanto, no tienen una idea clara de lo que es una profesión en el sentido legal de la palabra, pero es que además cuando vemos en general cómo explica la hipnosis, qué entienden y lo que han leído sobre hipnosis, la verdad que no saben nada. O no saben nada de la investigación experimental, tienen una visión bastante distorsionada de la hipnosis, de la historia,
cuando no, como veremos al final, de esta presentación mía, ¿no? Sí que en verdad las bajadas. Pues lo que la hipnosis puede hacer es ir tirando regresiones hacia las pasadas, regresiones al útero, etc. Por lo tanto, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es, pero cuando vamos a asociaciones, los pide con una conferencia de la asociación de tanto, o lo contamos incluso la facultad, los propios alumnos, se quedan como muy sorprendidos. Hombre, ya sabía que era la verdad, pero he visto que hay señor que me dice que, por ejemplo, en Valencia hay una persona cuyo nombre de momento voy a odiar, que además hace hipnosis de espectáculo, y luego reparte unas papelinas y hace hipnosis para la depresión, para la ansiedad, para cambiar la vida, para dejar de fumar, para todo. ¿No? Y lo dice con total impunidad. Y su profesión es hipnólogo, además es mago y acabó de karate. Bueno, lo pone. Lo estoy inventando. Bien. Desde los inicios, cuando aparece la hipnosis, que no es con Mesmer, Mesmer no hizo hipnosis, y de hecho los mesmeristas siguieron su camino, y en el congreso es que todo el mundo que fue a París presentaron sus propias comunicaciones, ¿no? Pero bueno, desde los inicios siempre ha habido mal rollo, polémica, follón, lío, ¿no? Y es verdad que la división 30 de la APA ha procurado desde hace unos cuantos años dar definiciones, APA de psicológica, definiciones más o menos de consenso. Y no se sabe por qué, la tradición era cada 10 años. Y no sabemos por qué. Lo que pasa es que en un momento determinado, pues, a alguien se le ocurre, a alguien brillante, un grupo de personas, en concreto estaba Michael Fick entre ellas, informar a los psicólogos ingleses de qué es eso de la hipnosis. Y se lo encargan a lo que en aquella época se llamaba la Sociedad Británica de Hipnosis, Clínica y Experimental. Y publicaron un libro, muy pequeñito, pero repartían a los colegiados con papeles de psicólogo y monográfico de hipnosis, por ejemplo, a los que son psicólogos, que se llama La naturaleza de la hipnosis, que es el título de La naturaleza de la hipnosis, que es un título de Martin Orr, un libro de Martin Orr. Y bueno, como yo soy miembro de esa sociedad, dije, lo podemos traducir al castellano, sí, siempre que no sea negocio. Digo, mi negocio no, como que la traducción es gratis en amor y creo que vale 6 euros o 5 euros en promoverlo, ¿no? Y dan una definición muy de consenso, basada en lo que ya había dicho Cristo. Y la resumo mucho, ¿vale? Ellos, la idea que tenían, y hablamos de Ludwig I, básicamente es que la hipnosis es una interacción entre personas, donde una de ellas, a veces dos, ¿no? Pero básicamente una de ellas, intenta influir sobre otra. Quien intenta influir es el hipnotizador, la persona que hipnotiza, el influenciado es la persona hipnotizada, o las personas hipnotizadas. Por lo tanto, es un acto social, de influencia social. Tenemos que hablar de psicología social. ¿Y qué es lo que quiere influir? ¿Qué es lo que quiere cambiar? Pues quiere cambiar sentimientos, emociones, comportamiento, lo que todos podemos saber, bien por la televisión o por los que estamos ya en el campo, que utilizamos la hipnosis, biología incluida, procesos biológicos incluidos. Pero lo utiliza, para ello utiliza lo que podemos denominar sugestiones. Y con las sugestiones lo que intenta es que las personas se concentren en una serie de ideas, de imágenes, y ojo porque no se puede enfocar mucho, pero dice para evocar. Bien. Ahora, la distancia, evocar. El verbo evocar es muy importante. Como decía Bentham hace ya muchísimos años, todo lo que puedo hacer con hipnosis lo puedo hacer sin hipnosis. Si usted no tiene ese repertorio comportamental, con la hipnosis tampoco. Otra cosa es que con la hipnosis podamos descubrir que usted tenía cosas que ni se le había ocurrido que podía hacer. ¿Vale? Que ya les descargamos los profesores de descubrimiento personal, y hablando en términos, por ejemplo, de psicoterapias. Me da igual las cosas. Bien, evocar. Y por lo tanto, dicen ellos, si yo utilizo imágenes, utilizo sugestiones, ¿cuál es la diferencia entre una sugestión y una instrucción? Y dicen ellos, bueno, pues una sugestión que se experimenta con éxito, normalmente la percibe la persona, por ejemplo, pues levitación del brazo, que es una sugestión muy sencilla, pero sorprende a muchas personas, ¿no? Lo percibe como que le acaece. Cuando la persona nota que levita el brazo para entendernos, o que es capaz de olvidar muchos nombres, los más dotados para entendernos,
es algo que les ocurre de forma como automática, como involuntaria, como carente de esfuerzo, es algo que les acontece, ¿no? ¿De qué depende eso? La investigación es amplísima, pero de todas formas, pues de cómo se verbalizan las cuestiones, ¿no? Bien, esa carencia de involuntariedad, cuando hay voluntariedad sería mejor decir no volitiva. Y luego añaden las personas, los sujetos, pues poder aprender por sí mismos métodos de inducción y cómo aplicar las cuestiones y métodos de inducción, ¿no? Se llama autohipnosis, pero en inglés es self-hipnosis. Esto no es válido, no es autohipnosis, como se dice, shout, es decir, el diálogo sí mismo. Esta definición a mí me sigue pareciendo muy lúcida y retoma una tradición también, la de John Cristo, por ejemplo, que es muy parecido. En el 2014, a Misión 30, a la cual también pertenezco, tengo la idea de cambiarla, una definición que ya era farragosa de 2004, también siempre de consenso, procurando aunar pues, la investigación con opiniones, con perspectivas, integrando, ¿no? Para que no tengamos esta imagen a veces de que en hipnosis siempre nos estamos peleando. Y dicen, bueno, hipnosis es un estado de conciencia que implica la atención focalizada y conciencia periférica reducida, y está en rojo por eso, caracterizado por una mayor capacidad de respuesta a su cuestión. Luego añaden otros términos, ¿no? ¿Qué es una inducción hipnótica? Procedimiento diseñado para inducir la hipnosis. Hipnotizabilidad, bueno, pues la capacidad de la persona para responder a las sugestiones para la ¿no? Y añaden más cosas, ¿no? Dicen, bueno, hay variaciones sustanciales en aplicar los procedimientos, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues esta definición del fondo es ateórica, ¿de acuerdo? Que es lo que se le pedía. Cuando yo, gracias a Pedro, estaba yo en otra onda, creo que fue un año más tarde que me enteré, casi ya que se va a definición. Pero ¿cómo es posible esto? Que se ha dado esta definición. Me puse en contacto inmediatamente con gente pues, que son amigos. ¿Pero esto qué es? Y dijeron, no, ya estamos, se va a crear un monográfico en American Journal, Clínica de Hipnosis, porque esto no es normal. Y en concreto le dije a una de las personas que estaba liderando un trabajo que está publicado. Digo, pues esta definición ya estaba dicha. La hipnosis es esencialmente un estado psicofisiológico de concentración focal activada, atencional y receptiva con una disminución correspondiente de la conciencia periférica. Y dice, sí, Spiegel, 87. No 2006, que es un reprint, no es una segunda edición, es exactamente el mismo libro publicado después. Además fue el libro premiado, si no recuerdo mal, del libro del año, y se puede bajar gratis en internet. Entonces se le cambia el título al artículo y se dice definición de hipnosis de Lapa o una definición un paso atrás, porque evidentemente esa no es una definición de consenso. Eso es una cuestión muy concreta, una perspectiva muy concreta dentro de la hipnosis. Hasta tal punto que nos dice cosas y lindezas como puede estar genéticamente determinada o quizá puede ser aprendida a los inicios de la vida. Los vascos que habían educado cuando era joven en un colegio en Valencia decían si tiene barba San Antón, si no la purísima concepción, ¿no? Pues se aprende con el genético. Bueno, puede ser que los puede educar extraterrestres, ¿no? Lo que importa es la primera parte, ¿no? Y se rompe el consenso. Se rompe el consenso a unos niveles bastante fuertes hasta el punto que hay otra revista, la División 30, ya no solo es International Journal, sino que aparece otra revista de conciencia y disociación que está dirigida por Steve Lin, porque creen que va tomando una deriva que no conviene, porque lo que dice la APA para los psicólogos es una influencia tremenda. Es un referente para casi todo, para los europeos, ¿no? Bien, entonces se planteó por parte de AEA dar una definición de consenso, pero que además fuera básica, fuera bastante clara, ¿no? Para eso se creó un grupo de trabajo que era la propia directiva, parte de la directiva de la propia asociación, miembros de la asociación y miembros de honor de la asociación. Entre ellos Irving Kirch, Dan Montgomery, Joe Green, que se las conocemos aquí. Y estuvimos viendo, pues bueno, un poco qué es lo que hay que hacer. Es muy larga, pero básicamente lo que viene a decir es lo siguiente. La hipnosis, si recordáis la historia de la hipnosis, desde que surge, ha tenido muchos métodos de inducción, muchísimos.
ya pasaba con Mesmer, ¿no? Ha tenido muchísimas formas de entenderla. Ha tenido muchas formas de usar las sugestiones. Y cuando uno va a algunos países, si habla de hipnosis despierta, que para muchos de vosotros es la familiaridad, porque es muy vieja, no lo entienden, porque todavía siguen definiendo o perciben la hipnosis como un estado de sueño transitorio. Entonces, bueno, lo que queda claro cuando vemos la historia de la hipnosis es que es una construcción social. Ya Mesmer, con el mesmerismo, se vio claro que había una construcción social, y eso lo descubren en la segunda comisión, entre otros, como estaba Franklin, Lavoisier y Newton, y dicen, estos láseres de la imaginación es todo el mundo que se generaba alrededor. Bien, cuando se habla de una definición, en este caso, por nuestra parte, afinamos, es la primera vez que lo digo, que se afina, y decimos una definición intencional. Que la gente nos dice, no, estás confundido, no es intencional, será intencional, no, intencional. ¿Qué quiere decir cuáles son las características necesarias y suficientes para definir algo? Y como es tan variada la forma de inducir, de manejar las ocasiones, no podemos decir, no sé si es esto lo que dicen los ericksonianos y según qué ericksonianos, o lo que dicen los sociocognitivos y según los sociocognitivos, o los que dicen los que no saben dónde están. Entonces, damos una opinión sobre lo que son condiciones necesarias y suficientes. Necesariamente hay interacciones sociales. Cuando estamos hablando de hipnosis, incluso cuando uno aprende autohipnosis con un libro, alguien ha escrito el libro. Y por lo tanto, los psicólogos entienden que hay una interacción social. Pero normalmente la hipnosis la enseña a alguien algo, o se ve cómo se hace, o lo aprende por televisión, etc. ¿no? Teniéndose en cuenta, se basa en la idea de que la hipnosis, siendo construcción social, exige que en esa interacción social de actos de influencia social, de manera explícita o implícita, se piense que eso es hipnosis. De hecho, alguna vez leído lo que le llamáis mi libro, la hipnosis es todo aquello que el terapeuta y el paciente pone que es hipnosis. Game Montgomery lo dice poco después, no sé si 10 o 12 años después, y esto que yo al paciente digo que esto es hipnosis y es visualización, una desensibilización sistemática, le pongo el nombre de hipnosis y si el paciente se lo cree, pues lo aplico. Y si le quito el nombre y tiene miedo, pues funciona más o menos igual, según para algunas cosas peor, para otras cosas mejor. Por lo tanto, explícita o implícitamente, aunque un paciente vaya a un tratamiento ericksoniano, sabe que ese terapeuta utiliza hipnosis. Hay vídeos de John Huston de la Segunda Guerra Mundial donde se ven cosas sorprendentes y sobre yo les digo, cuando una persona va a la consulta, no va a la consulta con el cerebro vacío, va lleno de expectativas, de creencias, de ideas de que hay que establecer pues, la alianza terapéutica, porque los pacientes estoy muy mareados, ¿no? Por lo tanto, primero, la situación, que no hay que confundir la situación con lo que tienden Barber y Spano sobre situaciones hipnóticas, sino ahora, si decimos que vamos a hacer hipnosis, esto es para hacer esta ceremonia, de manera implícita o explícita, sabemos que eso va a ser hipnosis. Y de una manera explícita o explícita, el paciente sabe que se va a ser hipnotizado, y eso se llama ritual de inducción. Y que va a salir de hipnosis, porque si no sale de hipnosis y piensa que se va a quedar enganchado en un trance, va camino, ¿no? O que se va a quedar enganchado en un sueño, o como lo queramos llamar, o en un viaje astral, según la persona tenga sus creencias. Por lo tanto, parte de la construcción social es, primero, de una manera o de otra, la persona sabe que antes o después hace hipnosis. Tiene que haber un proceso de inducción, que puede ser un proceso pues comunicativo sin más, sin aparentemente formalidad, o un proceso muy formal, muy ritualizado, muy estructurado, ¿no? La persona sabe, según la mentalidad, que usted demostrar que va a profundizar en la hipnosis, según para qué cosas, y que va a salir de hipnosis. Esa es parte de la construcción social, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso. Desde que la persona pide ayuda o quiere ser hipnotizado, se le llama el espectáculo, hasta que es deshipnotizado y se va con sus sugestiones o sus métodos aprendidos, sean sugestiones hipnóticas o métodos de hipnosis aprendidos, si es que hace falta. El concepto de proceso solamente lo he visto reflejado, que yo recuerde, en la definición de John Huston. Y es muy importante, porque es un proceso, y ese proceso es cambiante. Y se va a tener que adaptar a la cultura, a la tradición de cada persona y a los nichos culturales donde esa persona se desarrolla. Bien, básicamente eso es lo que estaba comentándoos y lógicamente tenemos que activar un concepto que es el de rol.
Y esto es que tiene una cierta polémica precisamente con Leibniz, ¿no? Desde la perspectiva del construccionismo social, es inherente el concepto de papel. Yo aquí estoy representando un papel. Si conocéis algo de psicología social, sabéis que el papel no es un desempeño de papeles, porque yo soy como un actor, estoy de acuerdo, los actores cuando se implican ya a veces se despersonalizan, sino son los roles sociales. Y tenemos muchos roles sociales. Entonces, cuando una persona está en ese contexto hipnótico que implica explícitamente, sabe que le van a hipnotizar, pues se va a hipnotizar, etc., va a activar el rol correspondiente a su concepto de lo que es la hipnosis. Y de hecho, para algunas personas, supuestamente muy formadas, la hipnosis despierta no es hipnosis porque la persona está con los ojos cerrados y no está en un estado de aletargamiento. Para algunos ericksonianos, la hipnosis no es lo que dice Hildegard que era la hipnosis, no lo van a entender así. No, pues esto es otra cosa bien diferente, ¿no? Por lo tanto, culturalmente nos puede pedir una persona de Latinoamérica y cuando vayamos a hacer un proceso de hipnosis, nos podemos encontrar que no nos entiende. Porque no es lo que ha visto en la televisión o no es lo que le ha contado su psiquiatra, su psicólogo o su médico o su dentista, ¿no? El rol aquí es esencial. Y si vamos contra el rol, puede que fracasemos. Luego hablaré un poquito más sobre esto. Por lo tanto, esa construcción social actualmente, por consenso, ¿a qué se tiene asociada? Y entonces nos basamos en la definición de consenso, que es la de la sociedad británica de psicología. Y es prácticamente lo mismo, la hemos puesto un poco más al día, más bonita, pero es alguien que quiere influir sobre pensamientos, imágenes, pensamientos, comportamiento, fisiología, ¿no? Y lo hace en todo un contexto, que se la llaman hipnótica, centrándose, como la definición como dije antes, porque es la realidad, es la que más de consenso tiene en estos momentos. Dice lo mismo, retomando, Michael Heath está dentro de la parte del grupo de trabajo que estaba aquí, y por lo tanto no lo voy a ampliar. ¿A qué se asocia? A lo que dice la sociedad británica, siempre hablando en términos de consenso. Ahora, añadimos algunas cosas. La hipnosis es, además de eso, un campo de investigación, y así lo están reconociendo desde la neurociencia. No es solo un conjunto de procedimientos, como pensamos todos, para influir clínicamente, sino que se utiliza en investigación experimental para ver cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, incluso dentro del campo de la psicopatología. A veces yo creo que van un poquito demasiado lejos con algunas conclusiones, pero están viendo que algo que se hace hace mucho tiempo. El símil que utilizaba y que he visto que otras personas lo utilizan en televisión es la hipnosis podría ser una moneda, una cara de la moneda, la hipnosis que llamamos clínica o aplicada, y me gusta más llamarle aplicada. Si es clínico en España es sanitario, y los psicólogos de deporte utilizan la hipnosis y no tienen por qué ser sanitarios, ¿no? Ahí tendremos que ver cómo conseguimos que una prestación sanitaria puede usarse por personas que no son sanitarios. Porque un maestro puede utilizar la hipnosis, según Martinor, para que le capacite su profesión. ¿Entendéis hasta aquí? Por lo tanto, además de ser esa cara, vamos a llamarle, ¿no? Hay una cruz, que es la más desconocida. Es un campo de investigación experimental para saber por qué funciona la hipnosis, porque una persona hace cosas que no son predecibles, va contra expectativa, pero también para poder explicar cómo funciona nuestro cerebro, como esto utiliza la hipnosis, ¿no? Ese campo experimental es bastante desconocido, es verdad que es diferente al clínico, pero cuando se nutre el campo clínico del experimental y viceversa, es cuando vemos que se dan los mayores avances en el campo de la hipnosis. Y eso me parece que debería ser de sentido común, ¿no? Desligar completamente la clínica de la investigación experimental, a mí me parece que es quedar separado. Se avanza por ensayo y error, está muy bien, pero no vamos mucho más allá. Y además dicen, como es una construcción social, pueden coexistir muchas perspectivas sobre la hipnosis, todas legítimas, siempre que aporten investigación. Pueden coexistir muchas formas diferentes, a veces irreconocibles. Si aplicamos un procedimiento, por ejemplo, del modelo Valencia hipnosis despierta, con otro procedimiento ericksoniano, o con un procedimiento de doble byte, ¿no? De dos sintetizadores hablando uno a cada oído, siguiendo la lógica del izquierdo o derecho, ¿no? Por ejemplo, de la PNL, etc. Pues es que si no decimos que eso es hipnosis, no lo reconocen. La gente no sabe lo que está haciendo. Mientras que si una persona está aplicando una relajación, ya sea de Benson-Jacobson, y empieza a hacer una visualización, la gente dice, ¿está haciendo hipnosis? No, esto es solo relajación. Hasta que le cambie el nombre. Y hay investigación que avala lo que estoy diciendo. Solo el rótulo puede cambiar para bien o para mal la utilización de un procedimiento.
Por lo tanto, lo que estamos reconociendo por consenso es que todo es legítimo. No es mejor que yo sea ericksoniano que yo sea sociocognitivo, de ahí la importancia de la conferencia que va a dar María José Serrano, que está ahí sentada sobre las aproximaciones entre ericksonianos y sociocognitivos que se dan, como ya estuviste ver, desde los años 70-80. Que no podía haber ni en pintura los ericksonianos era Hilgard, no los sociocognitivos. Incluso en el Handbook of Clinical Hypnosis, Lynn, en el 2010, Lynn, Rue y Kirch, en un capítulo escrito por Matthews, que es un ericksoniano que se dedicó a hacer investigación y se aproximó, yo lo conozco personalmente, y vio que había muchos puntos en común. Muchos puntos en común, ¿no? Por lo tanto, esta creo que es una edición bastante de consenso. ¿Dónde puede estar el problema? El problema es que hay una teoría, en hipnosis se llama teoría del rol, que es la de Sartre. Una teoría que me encanta, la teoría dramatúrgica. Y ahí el concepto de rol sí tiene una función explicativa. Pero para nosotros no. Si hablamos de construcción social y de que se activan roles, eso no explica el funcionamiento de la hipnosis. Es que es inherente. ¿Alguien duda de que cuando una persona va a estar hipnotizada no activa un papel? ¿Se puede dudar? Los que tenéis más conocidos ericksonianos, ¿recordáis la anécdota de Erickson que se quedó hipnotizado a la persona cuando le apretó la mano? La persona se quedó hipnotizada. Y Erickson, pues yo no he hecho nada, ¿no? Decían que lo podía hacer más de una vez, o sea, que pasó más de una vez. Sí, pero bueno, eso fue escandaloso, fue cuando él se sorprendió. Después, ya, en cuanto una persona dice, yo he sido hipnotizado con un apretón de manos, eso se corre como la pólvora. Y como me ha pasado a mí, en la radio, en alguna entrevista para descriptificar la hipnosis, a mitad del programa me dice, ¿qué me está haciendo usted con la mirada? Porque me he quedado en blanco. Y yo no había hecho nada. Para descriptificar la hipnosis, Pero se repitió en más de un programa de esa misma persona. Entonces ya la persona lleva sus expectativas y activa el rol. En su caso, como hipnosis era algo así como el sueño, ¿no? Que en un estado alto de consciente, pues es que se quedó en blanco, pero blanco con 600.000 escuchantes, ¿Me para así? A lo mejor tenía una necesidad de estar en un estado de la conciencia, ¿no? Yo no sé si tenía una necesidad, pero que estaba asustadísimo. Sí, digo que más asustado, Por eso tenemos que especificar, no, miren, no hablamos de eso, sino que estamos describiendo, no explicando, no diciendo que esto es un factor que determina, sino describimos que le guste o no. Las personas cuando están hipnotizadas activan un rol, a veces varios, pero cuando están autohipnotizadas no es el mismo rol que cuando están heterohipnotizadas. Y luego nos traemos una parrafada que creo que aquí no la pongo, pero como estamos entre profesores, tengo 2 minutos. ¿Sí? Hay una polémica que ha perdido peso, pero cobró una importancia en un par de años, en la cual la famosa frase de Milquet de toda forma de sugestión es una forma de autosugestión, que luego se pasa al campo de la hipnosis, toda forma de hipnosis o forma de autohipnosis, alguien dice, con bastante razón, pues mire, no es lo mismo la autohipnosis que hace el paciente que la que hago yo. De hecho, pues, aunque la investigación dice que funcionan igual, según qué personas, cuando no tiene a su terapeuta al lado o su hipnotizador o lo que sea, pues no les funciona tan bien, y otras al revés. Los que habéis hecho curso conmigo se ve claramente las preferencias que hay entre el propio corpus de alumnado, ¿no? Que está teniendo un curso. A mí me gusta más cuando lo digo yo y a mi otro le gusta más cuando lo dice usted, ¿no? Bueno, pues ahí lo que ocurre es que se está confundiendo self con auto. Y cuando Coué dijo toda forma de autohipnosis, de hipnosis es una forma de autohipnosis, se está refiriendo a que siempre hay una persona. Yo nunca he sido capaz de hipnotizar un saco de patatas. Y diréis, ¿lo has intentado? No. Porque sé que no se va a hipnotizar. Como el saco de patatas empieza a abrirse y a sacar las patatas y subir, yo particularmente me lo creeré todo. Y se vuelve a hablar con el maestro de Carlos Jesús, si piensa todavía en vida, a ver si hay una raticulina. ¿Habéis hipnotizado alguna vez algún cocodrilo o alguna gallina? Pues lo hacen por televisión. Pero ya sabemos que eso no es hipnosis. Yo nunca y esto sí que se lo dije a un señor del programa de redes, que decía que sí que podía. En la voz en off cambié la cámara y le digo, pues, cuando tú le digas a una gallina, intentan levantar la patita, cuando más lo intentes, menos podrás, y te funcione, me creeré que estás hipnotizando a la gallina. Por tanto, el lenguaje de la gallina, ¿cómo se diría eso? Coco, 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 ¿no? No sé cómo se diría. Otra cosa es que aprovechemos reacciones fisiológicas, que los neurólogos conocen perfectamente, los zoólogos también, y sabemos que, por ejemplo, los tiburones muerden la aleta de la tiburona para paralizarla y entonces populan crocodiles, ¿no?
y está hipnotizado por cocodrilo se da la vuelta bruscamente, ¿no? Está paralizado por una reacción filogenética, etc. Eso es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, aquí la diferencia es self, evidentemente, todo proceso de hipnosis, sea hetero o auto, es del self. En el sentido que Q tenía razón. Siempre depende de la persona. Y luego yo, como terapeuta, como hipnotizador, lo que sea, ya buscaré los resortes para poder sacar un mínimo, ¿no? Vamos a llamar eso cuestión de hipnosis. Y otra cosa es el auto, de autón. Y claro, no es lo mismo. No es lo mismo la autohipnosis, de ahí un americano que lo distinguió. Esa autohipnosis no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las ceremonias no son iguales. No tiene nada que ver. Los roles que se activan, el primero es más dependiente, el segundo es más de autocontrol. Y en ese sentido es legítimo decir que no es lo mismo la heterohipnosis que la autohipnosis. Y sí es legítimo decir que es lo mismo self-hipnosis que heterohipnosis en el estilo de Cook. Este párrafo es un rollazo, pero es muy importante entenderlo. Porque se ha hecho muchísima investigación para distinguir entre heterohipnosis y self-hipnosis. Particularmente lo estudió mucho Erika Fromm, en la Escuela de Chicago. La investigación, claro, basada en construcciones sociales, pues los dos son contradictorios, ¿no? Pero es legítima esa investigación. Si seguimos avanzando, al final, ¿con qué me quedo? Aquí sí que me tengo que acercar. Me quedo con un poema de una excelente amiga y doctoranda, que es Adelaida González Pérez, que, como buena psicóloga, pues hipnotiza, le dedica a la palabra. Y al final la hipnosis, tal como lo utilizamos habitualmente, es el poder de la palabra. Y esta poesía dice así: tus palabras son ríos de ternura que remueven mi ser y mis cimientos, y elegantes se sientan en la cumbre del valle del saber y del talento. Tus palabras son almas milagrosas porque acaban con años de tristeza y recorren el mundo silenciosas, y en tu boca se llenan de bien. Tus palabras caminan por mi mente como dulces amores de verano. Forman parte inmortal de mi conciencia, son el eco callado de mis pasos. Y a los poetas no les gana nadie a utilizar la palabra para evocar. A cada uno le habrá evocado una cosa, que es lo que quiere un poeta. Quiero haceros ver que hay un guiño a la hipnosis despierta. Los que habéis seguido un poquito la trayectoria del modelo de Valencia, hipnosis despierta es un oxímoron. Oxímoron. Un oxímoron es una figura poética que es hace un frío muy caluroso, ¿no? Hace un frío sofocante. Estás horriblemente guapo. Un eco nunca puede ser real. Pero a mí me evoca algunos pacientes que tuve cuando hacía práctica clínica que tenían muchos oxímorones, que no son contradictorios. Bien, por lo tanto, los propios constructivistas, como González, dicen los poetas saben cómo usar la palabra, pero les falta la parte de tecnología, les falta la parte de terapia, pero tendríamos que aprender muchos de ellos. Los arisonianos, algo que tendrán que ver con el arte, ¿no? Con la narrativa, al fin y al cabo con el poder de la palabra. Nos quedamos con que la hipnosis es el poder de la palabra, y ojalá estuviera más de moda entre los políticos, ¿no? Hubiera más poder de la palabra. Bien, y finalmente, de uvas a peras, como es la referencia, porque es posible que, sobre todo si esto de público en general, diga, ¿y entonces qué es? ¿No? Esa frase que me encanta de Bertrand Russell dice: gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo, quizás os suene, ¿no? Se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Y es una frase que ya marcó hace muchos años. Conclusión: actúe como si fuera usted una persona torpe, pero no pierda la inteligencia, porque si no se paraliza. En vista de lo cual decía un familiar mío, lo más seguro es que quién sabe. Pero yo me quedo con la definición de AEA. Bien, teniendo en cuenta eso, evidencia, tengo transparencias para aburriros. Básicamente, para resumir mucho, podríamos decir: 1. La hipnosis, en algunos casos, como por ejemplo el dolor, tiene evidencia más que de sobra para decir que incluso utilizada como única intervención funciona, no para todo tipo de dolor, pero sí para casos de con oncología, por ejemplo. Es un tratamiento bien establecido, por lo tanto.
En otros casos, la hipnosis parece que ayuda mucho, casos que por ejemplo la cirugía, parto, etcétera, etcétera. En otros casos, dermatología, odontología, fertilización artificial, lo más seguro es que vaya bien, pero no sabemos. Y en psicología casi siempre decimos que falta mucha investigación. Pero los indicios son muy potentes. Cuando se hace investigación, los indicios, donde hay poca investigación, dicen la cosa va por muy buen camino. Por lo tanto, ahí se decía que sería interesante, pero es que esto no me permite, sería interesante, digamos Elena y yo hace unos años, informar a los pacientes, porque es una cuestión deontológica que la hipnosis para ciertos problemas, para ciertas personas, es útil y eficiente. Tengo las transparencias por si queréis que las usemos, pero quiero quedarme bien. Es útil y eficiente. Aunque fuera igual de... se quedara el paciente igual de bien, el caso es que ahorra dinero, ahorra tiempo y encima la mayoría de la gente dice que le gusta. Cuando se utiliza correctamente, ¿no? En ese sentido se habla de eficiencia también. Por lo tanto, quizá lo que habría que hacer sería excluir, no de las prestaciones sanitarias a la hipnosis, sino incluirla, y empezaría a colegios de psicólogos, colegios de médicos, políticos, a perseguir realmente el hipnosismo externo. Ya no digo el interno, que está muy perseguido entre los psicólogos, porque si no eres especialista, eres generalista o deshabilitado, ya empieza el follón, ¿no? Pero contra el externo, y ya veremos por qué, que es donde quiero ir. Por lo tanto, básicamente, la hipnosis es algo que parece que ayuda, particularmente, excepto en el caso del dolor, que a veces puede funcionar solo, como coadyuvante. Es decir, como algo que se añade a una intervención, y la incrementa en cuanto a su eficacia. También es cierto que cuando vemos los tratamientos para el dolor con hipnosis, no se le dice a la persona, siéntate, ya estás una inducción normal y corriente, clásica, de hoy en adelante te dolerá mucho menos, incluso desaparece el dolor. Se hace mucho más, ¿verdad, Sara? Se hace, aunque sea solo como hipnosis, se hace mucho más. Normalmente se establece una relación terapéutica, se hace una historia clínica, se sabe qué tipo de dolor tiene la persona, se da unas pautas de higiene según qué tipo de dolor, ¿verdad? O cuando decimos que la hipnosis como única intervención, entonces usted hace una terapia a la cual le está añadiendo sugestiones hipnóticas. Por cierto, si vemos los tratamientos de dolor habituales, si no decimos que es hipnosis, la gente dice, oiga, estos son visualizaciones. Estoy relajado, usted dice, soy esa hojita que se va a apoderar, mi dolor da encima de esa hojita, estoy viajando por el espacio, me encuentro libre de todo dolor, ¿no? No es exactamente lo que se ha entendido con el espectáculo, ¿no? Voy, le doy una sugestión posthipnótica y este señor jamás nunca vuelve a tener cefaleas, migrañas, digamos, dolores temporomandibulares, que son donde ahí todavía en la hipnosis ya podéis buscar bien el día. Seguimos en esta parte aburrida de la disertación y dice, la investigación sobre la eficacia de la hipnosis aplicada a diversos problemas de salud físicos y psicológicos va progresando. Pero quiero que se entienda, todavía no se alcanza una alta calidad metodológica en los estudios publicados para obtener conclusiones firmes en todas las áreas de aplicación. Y eso es lo que dice la gente. Lo que diga las tarjetas de un señor que sale a un espectáculo es otra cosa, pero eso es lo que está diciendo la gente. 2. Teniendo en cuenta que implica un conjunto de procedimientos sin efectos secundarios, salvo que se haga mal, que además aporta otros beneficios a la calidad de vida de los pacientes en general y facilita la reducción de costes a las instituciones, está justificada la realización de futuros estudios más rigurosos que faciliten la replicación, es decir, que no sean pasta de I+D+I, cuando se pillan los proyectos, porque fácil es decir que hipnosis ya no te quiero dar. Así como la difusión de la práctica clínica, la importancia de estos actos se organizan en los colegios en este caso de la escuela. Por cierto, los que sois psicólogos, estas frases están sacadas del FOCAD, en la última edición del FOCAD, ¿no? Que nos pidieron de la formación. Y como yo no he visto nada mejor que eso, voy a poner una transparencia que es bastante viejecita. En su momento, Fleming y Boca, que hablamos ya de 14 años, publican un trabajo metaanalítico en el cual quieren ver la eficacia de la hipnosis como única intervención en medicina y psicología. Estos autores son unos entusiastas de la hipnosis. Y cuando digo entusiastas, digo muy entusiastas de la hipnosis. Fijaros las conclusiones. La hipnosis es moderadamente eficaz en el tratamiento de los trastornos psicológicos. Yo leí el trabajo varias veces y os tengo que decir que la evaluación es post-tratamiento. No hay seguimiento.
con lo cual ya lo hemos fastidiado, ¿no? Y bajo en el apoyo a tratamientos médicos. Es decir, que no cura cáncer, no cura pues un asma, no cura una poliartritis reumatoide, no cura el enfisema, no cura un SIDA. Son cosas que van diciendo los vemos por ahí. No le quita usted la obesidad de la noche a la mañana, etcétera, etcétera. Luego lo veremos con un ratito. Bien, por lo tanto, ahora tengo un mogollón de transparencias para justificar lo que he dicho hasta este momento. Yo no lo voy a sacar. Pero quiero que sepas que existe. Si alguien hace una pregunta, pues está ahí, plan, ¿no? Ediciones, ¿qué hay? Teniendo todo eso en cuenta, que es lo que dice la ciencia hasta la fecha, se impresiona, ¿eh? Os veo mirando las transparencias. O sea, esto es un método de inducción nixoniano, no están confundidos. Digamos, eso es una alucinación. Bien, aún así, ahora no va a dar tiempo, pero aún así, yo he defendido que se puede utilizar la hipnosis, que hay que investigar mucho más, y que en algunos casos el no utilizar hipnosis, incluso deontológicamente, estaría pues de dudosa, ¿no? Práctica. Si un paciente dice no tiene hipnosis, se acabó la historia. No vale decir, pues me cambio el nombre, no porque hay que hacer un consentimiento informado. Y además, a eso después se puede enterar y podemos hacerlo, ¿no? A pesar de que toda la investigación que nos dice metaanalíticamente, ¿no? Que es lo que se utiliza para hacer la revisión, que sale en las guías, hay que tener cuidado con el error tipo 1. Y eso a los que soy psiquiatras nos pilla muy bien. Hay un movimiento que se llama All Trials Campaign, All Trials, que se hace, bueno, desde hace mucho tiempo, desde que Kirsch empezó a publicar sobre efecto placebo y Prozac. Él andaba buscando otra cosa, pero se encontró con que no había evidencia que dijera que el Prozac funcionaba mucho más que el placebo. Lo cual no quiere decir que el Prozac o un antidepresivo no funcione. Quiere decir que no parece que funcione por lo que dice que funciona o no más que un placebo. Y eso en términos de farmacología sería un tratamiento que no se podría aplicar. Debería ser superior al placebo, ¿no? Solo dicen los explicaciones. A partir de ahí, él inició una investigación sistemática, muy rigurosa. Incluso hay un vídeo, que es uno de los vídeos que está por ahí lanzando, en la CNN, que tradujo José Fernández, que es uno de allá, donde él muestra las investigaciones y, excepto para casos muy graves de depresión, muy graves, la diferencia porcentual no es ni clínicamente significativa. Es decir, los antidepresivos, después se encuentran con ansiolíticos, no funcionan mejor que el placebo. No quiere decir que no funcionen, es decir, que no funcionan mejor que el placebo. Pero lo que encuentran, y eso es lo más importante, es que cuando un ensayo indica que el fármaco no es útil, tiende a no publicarse. Y que alguna empresa ha hecho hasta 100 estudios, ha encontrado 2 con resultados y publica esos 2. O encuentra un estudio o 2 que funcionan, los trocean, los publican en diferentes revistas, cambiando de autores o quitando autores. Esto está en el documental y está publicado también. Y lo ha dado a la conferencia de Kirsch, la asociación que presidía, la Sepsis, hace años, y aquí me lo comenta personalmente, ¿no? Pero si alguien quiere. Y de ahí se deriva todo un movimiento que es All Trials, al cual pertenece nuestra asociación, que exige que cualquier persona, cualquier grupo de investigación que haya hecho un ensayo clínico, lo publique, salga el resultado que salga. ¿El nombre del documental? El nombre, pues no lo sé, pero puedo buscar un link. Desde la CNN, si pones placebo y Kirsch, te va a aparecer, pero busca que está traducido al castellano con subtítulos. Las transparencias las tenéis. Aquí está All Trials. Yo os recomiendo que veáis el del paciente oncológico que sabe que lo han utilizado en un ensayo clínico y que no se ha publicado. Eso es muy serio. Incluso se ocultan efectos secundarios, entonces os voy a contar a los médicos que no sepáis, ¿no? Pero esto es muy grave, porque sabemos, yo lo sé de primera mano, que en hipnosis, igual que en psicología, está pasando lo mismo. Entonces nos encontramos con procedimientos que de repente, como ha salido del Infopop, si no me equivoco, ni por azar pueden salir tantos ensayos clínicos y de que funciona tan bien. Ni por azar.
Y esa noticia, bueno, pues a mí me ratificaba que hay unas ciertas modas de ciertos tratamientos de tercera generación que todo el mundo tiene que aprender, y parece que detrás puede quizá haber esta selección sesgada de las revistas que publica lo que sale positivo. Lo que no sale positivo pues no se publica. Los metaanálisis, que son lo que se utilizan para establecer al final las guías y a veces protocolos, si están sesgados porque solo se publica lo que sale bien y no lo que no sale bien, pues estamos tomando el pelo al paciente. Estamos tomando el pelo al profesional de la medicina que cree que aplica una medicina, una psiquiatría basada en la evidencia, creemos que aplicamos hipnosis basada en la evidencia y estamos aplicando lo que quieren que sea la evidencia. Y en el campo de la hipnosis, algunas revistas nos prohíben utilizar palabras sugestionales hipnóticas, tenemos que decir hipnotizabilidad. Y tenemos que decir que la hipnosis es un estado de trance o no se publica. Y hay cartas que se han escrito a los directivos de revistas y como era por orden alfabético, casualmente yo era el primero, porque empezaba por C. O sea que digo, ya está bien de manipular. Y es que no es que publiquemos lo que nos dicen los resultados con la terminología que el investigador está diciendo que es totalmente legítima. Porque, por ejemplo, hipnotizabilidad no es lo que dice la APA que es. La hipnotizabilidad la inventó Weizenhofer y no es eso, es otra cosa. Pero ahora no da tiempo, lo que habéis hecho el curso conmigo hacer memoria, que es otra cosa. Bien, teniendo eso en cuenta, hay muchas... ¿Cuánto tiempo me queda? Media hora. Hay muchos tipos de sugestiones que se pueden aplicar con hipnosis en el ámbito clínico o no. Entonces, bueno, no da tiempo a todas ellas, simplemente es para que los que lo sabéis lo recordéis y los que no lo sepan, que se pueden aplicar sugestiones de todas estas clases. Voy a aceptar en 2 o 3. 1. Metasugestiones. Por ejemplo, a una persona que no le funciona bien la autohipnosis, dice que pierde mucho efecto, respetando su preferencia, podemos heterohipnotizarlo, darle una sugestión posthipnótica, tecnología ericksoniana un anclaje, tecnología más comportamental por su estímulo discriminativo y cognitiva pues un rotulado, en la cual la persona recibe la siguiente sugestión, estando heterohipnotizada. Cada vez que practiques la autohipnosis, notarás los efectos como si fuera yo quien te estuviera hipnotizando. Cuanto más practiques la autohipnosis, notarás los efectos más rápidamente, con mayor intensidad y durará más. Esa es una metasugestión, la podemos aplicar perfectamente al campo de la medicación. No vamos a quitar la medicación a la persona, pero si ya no le hace más efecto y hace más efecto, pues la metasugestión es que a medida que vaya utilizando esa medicación, notará que los efectos se incrementan, la que sea. No le quitamos el fármaco, no es una sugestión de reducir al dolor, lo que decimos es que tendrá más efecto esa medicación cuando se queda estabilizada, o que tendrá que utilizar menos cantidad de medicación, aunque tenga que utilizarla, de por vida. No se le ocurre a mí que a ciertas personas se les puede quitar los retrovirales, como dicen algunos textos, escritos por psicólogos y biólogos, que digo el texto, ¿no? Hablar de fortaleciendo el yo para un ericksoniano es recordarle lo que me tuve que recordar a alguien que está hablando de expectativas de autoeficacia, que es lo mismo. Solo que Erickson lo dijo un poquito antes. Fortaleciendo el yo significa seguridad, capacidad, destreza, autoestima, ¿no? Sentirse seguro o seguro. Es importante, bueno, dudo que para algún tipo de intervención, para algún trastorno narcisista, no sea importante, para depresión, ¿no? Para personas con problemas de aserción, que no están dentro de ningún trastorno, pero según algunas estadísticas, las que vendan el 90% de los pacientes se va a consultar. Problemas de aserción y de comunicación, ¿no? Bien, bienestar, distancia, deseo, control, ansiedad, asco, saciedad, apetito, es decir, todo lo que un poeta o una poetisa o un buen narrador nos puede evocar, lo podemos hacer con sugestiones. Solo que nuestros rituales, nuestros métodos de hacerlo, no son como lo hacen los poetas, no son como lo hace un guionista, lo hacemos de otra manera. Son sugestiones también que nos ayudan a generar ciertos movimientos o a inhibirlos, que se les aplican tanto, por ejemplo, a tics, como os he dicho, como a la citotonomanía, en fin, a las adicciones. Pero me quiero centrar en 2 en concreto. En la parte correspondiente a la distorsión del tiempo y a la regresión. Solo un momentito. La distorsión del tiempo, como sabéis, la mayoría de los veces aquí, implica ralentizarlo o acelerarlo. Eso a veces la gente me queda sorprendido. Es algo que ocurre en la vida cotidiana.
y hay que recordarle a la persona que se le va a decir, oye, vamos a proponer una aceleración del tiempo, que es como cuando vas en un autobús viajando por lugares pues, bien áridos y loscos, ¿no? Y no te ponen una peli. Si te ponen una peli que te interesa, o te llevas la tablet, pasa mucho más deprisa, ¿no? Y viceversa. Hay cosas que pasan muy deprisa cuando deberían pasar muy despacio. Hace muy poquito una tutoría con unos alumnos, les dije, tenéis que hacer la exposición en mayo, pero yo hace nada tenía el bigote tan negro como tú. Lo entendieron perfectamente. Pero que empecemos ya, sí, porque dentro de nada es malo. ¿Vale? Bien, ¿para qué sirve eso? Porque la gente se plantea, ¿para qué sirve acelerar el tiempo? Pues mire, cuando le duele a usted la muela mucho o tiene un dolor particular que oscila, que el tiempo se acorte, puede ir muy bien. Cuando está en una sala de espera, en un hospital, y está de los nervios, que se acorte el tiempo, está incluso bastante hospitalario. Cuando está usted disfrutando de un tipo de comida, o de una conversación, de una actividad lúdica o no, pero claro es que le gusta, y la puede hacer pocas veces, que tenga la sensación de que pasa lentamente, y de que además si lo ligáramos a otras sugestiones, le llena de placer, de genera bienestar, alegría, ¿no? Pues es muy interesante. Particularmente los que tenemos que perder un poco de barriga, personas diabéticas con restricciones de dieta, ya sabéis que están teniendo muchas intolerancias, ¿no? El hecho de que de vez en cuando se les permita tomar, yo voy a tomar un poquito de botifarra, ya que está hablando de Cataluña y Valencia, ¿no? Es botifarra, pero sí que no. ¿Sabes? Si la visto la noticia, de la botifarra vegana, bueno, ya. Pues es bastante interesante decirle que el tiempo va a pasar muy despacio. Que puede disfrutar de ese momento de comer algo que, bueno, ¿tenéis diabetes en Canarias? ¿Hay diabéticos en Canarias? ¿Y la papa qué tal le va? ¿Un diabético canario? No, muy bien. ¿Y el plátano? ¿Y la uva? No muy bien. Pero de vez en cuando tiene que sonar el cuerpo, porque si no la cosa va. Que eso le dure mucho, que le sepa muy fuerte, que pueda controlar el deseo y que pase despacito, aunque el plátano se lo coman dos bocados. Sobre todo si son los buenos, o los peninsulares, cuando ven plátanos pequeñitos, dicen esto no lo quiero. Yo voy directamente, solo los conmigo, claro, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? La otra es la progresión y regresión en el tiempo. La regresión en el tiempo, en terapia se utiliza como múltiples funciones, pero no debería utilizarse para buscar un recuerdo que está oculto en el inconsciente y que está generando muchos problemas. Para decir, o el recuerdo reprimido, los recuerdos se disocian, no se reprimen las emociones, los sentimientos. No sería adecuado. Para hacer una exposición a un trauma bien hecha dentro de un contexto muy controlado y con un tratamiento para el trauma, pues que sí, como es exposición. Pero para llevar a un trauma que desconocemos, buscar ese recuerdo de una vida anterior, sabemos que tiene efectos secundarios perniciosos, que son los falsos recuerdos. Luego hablaré un poquito más de ellos. Pero sí que puede venir muy bien para que la persona traiga al presente, evocando sentimientos, experiencias, emociones que tuvo hace tiempo y que ahora es incapaz de experimentar. Puede ser alegría, puede ser ganas de tener actividad, puede ser algo que le molesta, que le apetece, sentimientos incluso molestos físicos, para que vea que eso está ahí y que lo puede utilizar a su favor. Por ejemplo, la persona que se pasa mucho comiendo, pues cuando la persona come demasiado, pues por ejemplo, la tripa le molesta, ¿no? Esa idea que se puede vomitar. Que lo tenga al presente, que se pueda saciar con menos cantidad de alimento. Eso es un coayudante, no es la solución, pero puede venir muy bien para esas cosas. La progresión en el tiempo se puede utilizar para que la persona anticipe cómo sería su vida si cambiara algunos hábitos o mantuviera algunos hábitos, ¿no? Lo que se llama en psicología cognitivo-comportamental anticipación de consecuencias. Y aquí sí que voy a parar un poquito ya que han puesto a pedir running. Los cursos que daba antes decía, en Antena 3 Televisión hace años pusieron un programa en el cual hipnotizaban a una persona y lo mandaban a la plaza de las Figueres. Y era por estas fechas. Justamente Blade Runner, que es el 2019, cuando ocurría en la versión 1, ¿no? Y le preguntaban, ¿qué es lo que usted ve en la plaza de las Figueres? Decía, muchas cosas, mucha gente. Oh, uno sorprendido.
¿Cuántos habéis estado o conocéis la Plaza de Actividades de Madrid? Y todos sabéis que especialmente de noche está totalmente vacía y no hay coches. ¿Es porque están dormidos o no? Hasta de noche, por la Plaza de Cibeles hay un montón de gente. Entonces, que alguien me diga, estoy en la Cibeles y veo mucha gente, muchos coches, digo, sí, eso ya también lo creo. Es como, miren, me he ido al Sáhara y he visto mucha arena. Sí, pues es previsible que usted vea mucha arena. Y entonces podemos poner el siguiente ejemplo. ¿Cuántos habéis visto la 1? Blade Runner, que significa la recompensa, la 1. ¿Vale? ¿Viste algún teléfono móvil? Había videollamadas, pero móvil. Una videollamada, que es lo más parecido, pero era una cabina telefónica. No era una videollamada. Una cabina telefónica, ¿te imaginas una cabina telefónica ahora con videollamada? ¿Vale? Pero no había ni un móvil. Y sin embargo, el argumento es tanto inteligente que han hecho la 2, donde tampoco hay móviles. Debe ser porque ya dan por supuesto que ya no nos faltan, ¿no? Entonces la perspectiva se equivoca. Es un mundo impensable el actual sin móviles, tablets, internet, no aparece en Blade Runner. Entonces, cuando se ha hecho progresiones al futuro con hipnotizadores, ha llegado el momento y es que o era o evidente o no ha ocurrido. Incluso hay empresas que se creían en los 80 que iban a triunfar como Atari. Sí. que es muy... Ese es el problema de la perspectiva, ¿no? De hecho, Blade Runner ocurría en 2019, la gente de lo lejos que estamos de lo que planteamos, ¿no? No en cuanto a la toma de conciencia de los robots, que ya, según he podido oír, con la inteligencia artificial está empezando a tener atisbos de toma de conciencia por ordenadores cuánticos, lo cual hay que planteárselo, pero sí lo demás estamos con esto, ¿no? Bien, siguiendo con estas cuestiones de divulgación, siempre hay que hablar de mitos de hipnosis, ¿no? Y mi buen amigo y colega y admirado Pedro Velasco me dijo, bueno, he visto por ahí un libro, alguna investigación que dice que si en vez de contar primero el mito y luego desmitificarlo, es mejor que decir, oiga, no es esto, y luego lo desmitifica. Y él hizo un trabajito y te salió bien. De las dos formas se desmitificaba, pero mejor con la segunda, pero que cambiar las apariencias no había. Pero aún así, la verdad cuesta, ¿no? Más bien, lo que he ido añadiendo a estas transparencias es demostrar que hay mitos. Porque damos por supuesto que hay mitos sobre la hipnosis. Pero había muy pocas investigaciones que dijeran los mitos los vemos así en esta cantidad. ¿Verdad, Ana? O sea, hemos hecho algunas investigaciones y no, es que los hay, y además los hay en internet. Y entonces uno se mete en internet, que son todos los links que están ahí, y ve que el mito existe. Entonces, ¿qué habría que afirmar? Particularmente en un momento en la Academia Española en la que a algunas personas se les dice si investigas en hipnosis se acaba con tu carrera. ¿Verdad? Con tu carrera académica. Pues hay que decirles que la hipnosis surge en el campo de la ciencia, más en el campo de la ciencia de la medicina. Y no es como Mesmer. Surge en Francia. Pero como hipnosis, bueno, aunque digamos que surge en Inglaterra y algún francés dice, no, aquí ya le llamamos hipnosis. Pero realmente surge en la medicina, surge en un médico, ¿no? Lo que hemos hecho los psicólogos, robaros la hipnosis. Porque la inventan los médicos. Janet era, ¿no? Janet era, o Freud, o Berkheim, y Charcot, eran médicos, básicamente médicos, y los psicólogos estábamos empezando a surgir con Wundt. Todavía no sabíamos muy bien qué era eso de la psicología. Bien, por lo tanto, dudo mucho que alguien me pueda decir a mí que Ramón y Cajal, que estuvo en Valencia, en el Instituto de Hipnosis, no estaba dentro del campo de la ciencia, ¿no? Creador de la neurobiología moderna. Si alguien dice es una barbaridad. Entonces, la hipnosis se ha desarrollado dentro del campo de la investigación científica, tanto en neurociencia como sobre todo en el campo de la medicina. La experimental, mucho más en el campo de la psicología, que sí que es verdad que los psicólogos hemos aportado mucho. Y ahora dicen las personas, pero se publica poco sobre hipnosis experimental, claro, es que parece que ya pasa de moda. Pero si nos vamos a los años 60 hasta los 90, el volumen de investigación experimental es descomunal. Y no solo la hipnosis hace estudios sobre ella misma, sino que ha aportado a la psicología general, que es más mi campo, ¿no? Y si alguien lo duda, bueno, esto no se puede estar aquí. Sí, sé por qué está aquí, pero voy a dar un salto y lo voy aquí. John Kirstrom es un autor, pues, de Berkeley, en Stanford,
que el genio critica su imagen, es una cosa muy seria, muy seria, muy rigurosa. Y luego, cansado de escuchar de la hipnosis que es, tal y cual, presenta una comunicación, que la tenéis libre en su página web, en la cual va disertando sobre qué es lo que ha aportado la hipnosis a la psicología experimental. Obviamente no lo voy a contar aquí. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. Si no, el link directamente, y es una barbaridad. Los temas que están de moda, como el priming o la criptoamnesia, no digamos algunas cosas que nos dice él, pero que se ha tomado como varianza de error en psicología. Por ejemplo, el efecto Hawthorne o Rosenthal, que dos efectos distintos de expectativas del experimentador, expectativas del experimentado, influyen sobre los resultados experimentales, que son artefactos, ¿no? Todo eso no es varianza de error en el campo de la hipnosis, es varianza a explicar. Por lo tanto, es muy difícil que con los datos en la mano se diga que la hipnosis está fuera de la ciencia. Eso hay que recalcar como una imagen. Yo utilizo la hipnosis y a lo mejor el que está usted fuera de la ciencia y un poquito pues no puesto al día es usted, que me está diciendo que la hipnosis es como si le reza un santo. Es que rezar un santo también hay que tener que investigar científicamente, ¿no? Se llama espiritualidad. Bien, me retrotraigo al mito, porque dice en un momento determinado, algunas personas, como me han dicho, para de psicólogos, yo no me quiero hipnotizar porque no soy débil mental. ¿Débil mental por qué? Por las ideas de Charcot, ¿no? De habilidad neuronal, ideativa, etc. Pero sí que es verdad, y hay que decirlo así, hay muchos charlatanes, incluidos profesionales en la hipnosis, con su titulación. Hay mucho crédulo, que graga todo lo que cuenta, eso es verdad. Y las transparencias que no gusta a la gente que pongamos son las que pusimos en el Colegio de Psicólogos hace tiempo, me refiero a Valencia, en este caso un grupo de hipnosis, en el cual pues una gata, la gata Show, a base de tarjetas de crédito del dueño, consiguió estos títulos, que pues, si no se ve lo voy a poner. International Medical and Dental Hypnotherapy Association. Ella es hipnoterapeuta certificada. National Guild of Hypnotists, es hipnoterapeuta certificado. The American Psychotherapy Association, APA. Si yo lo pongo así de tarjeta, no sabemos si es la psiquiatría o psicología, ¿no? Y es nada menos que también certificada psicoterapeuta en hipnosis. De hecho, cuando lo publicamos la primera vez, nos escribió una persona diciendo: mire, mañana tengo consulta con mi hipnoterapeuta y se ha formado en esta asociación donde se ha formado la gata. ¿Voy? ¿O no voy? Decimos, bueno, decide usted mismo. No sé por lo que he ido. Luego, no lo pongo aquí, pero en el 90 y algo, o 2008, pero en el 2009, creo que lo buscaron en Inglaterra, no vi. Y es el gato George. Consiguieron lo mismo. Sí, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me sorprendió a mí, no? Es que estas asociaciones amenazaron al dueño de la gata diciendo que había utilizado de manera fraudulenta la tarjeta de crédito. No sé si entendéis ya el colmo del retrógrado. O sea, me acusan a mí mismo de que yo me fraudeo a mí mismo. En mi tarjeta la utilizo por la gana. No me pueden denunciar que yo pues, digo que soy, me llamo para Zoe, pues eso me llamo Zoe, haberlo comprobado. Estados Unidos es muy fácil, que más puede pagar otro por mí. Yo puedo pagar un billete de tren, una joya con mi tarjeta de crédito a otra persona. Solo en la película de Área Perpetua lo impulsaron de alguna manera, lo que pasa es que eso ocurría de serios antes que ahora, ¿no? El tipo se crea una identidad falsa, pero claro, estamos hablando de los años 50, 60. Claro. Pero parece que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea que por correr se pueden hacer muchas cosas. Incluso desde Latinoamérica, gente que no conoce la normativa europea cree que es verdad que se puede ser doctor en hipnosis, tener un grado en hipnosis y un máster en hipnosis, se lo creen. Y a lo mejor en su país venden lo más. Incluso aunque esta persona no supiera que eso es ilegal, pero lo que le enseñaran fuera a aplicar una buena hipnosis, a mí no me importaría. Pero lo que les enseñan no es a partir de una buena hipnosis. Ahora veremos algunos ejemplos. Bien, si alguien dice que no hay investigación o preguntando cuáles son las teorías de hipnosis, porque si no hay teoría tampoco hay ciencia, pues mira, te aburro. El colectivo de estas experiencias a leer. Yo las paso muy deprisa. Por cierto, publicadas en un libro del año 91 y han salido nuevas. Por lo tanto, si alguien dice que no hay, pues la cosa está complicada. Las hay. Básicamente sigue habiendo la polarización
entre las personas que siguen hablando de concentración, restricción de la atención y los que decimos que sí, pero también lo demás. Pero no hay muchas más disputas que esas, ¿no? Las disputas están en el otro lado. Son los referentes empíricos del estado hipnótico y sigue sin encontrarse. Han publicado algunos señores algunos artículos que incluso llegan aquí a España a los periódicos y cuando los ven los neurobiólogos, pues dicen que eso está mal hecho. Y no se puede concluir eso. Se pueden concluir otras cosas, pero eso no. Sí que podemos concluir que en personas con una alta capacidad sugestiva, cuando dicen que experimentan una inmovilidad del brazo, por ejemplo, indican los patrones neuronales que parece que se parecen mucho a las personas que tienen trastornos compulsivos, ¿no? Es más. Lo que dicen las investigaciones es algo precioso, y es que la palabra tiene efectos. No que la hipnosis tenga estos referentes, sino que tal como se haga el uso de la palabra, tiene efectos que se miden con unas máquinas que, como dice Juan, son interpretadoras de lo que pasa en el cerebro. No nos dicen de verdad qué está pasando, es una interpretación matemática. Y creo que fue Alfonso Picón que dijo, en el grupo de la Universidad de Valencia, que habían descubierto que algunos algoritmos estaban equivocados y media investigación, por eso dijo, se ha ido a garete porque la interpretación era errónea, ¿no? Bien, una persona se puede quedar enganchada en estado de trance. Eso particularmente es muy importante ahora cuando la gente hace terapia por Skype o por Hangout o similares. Algunos pacientes preguntan, como sabemos que han preguntado, bueno, y si mi hija se queda, está hipnotizada y se cuelga en Skype, ¿cómo sale la hipnosis? ¿Verdad? Y bueno, habrá que explicarle que no se puede quedar enganchado en estado de trance. Y se cuenta la investigación si hace falta. Pero podemos ir a la base, el estado de trance, para entendernos bien, para entendernos en ciertos tipos de hipnosis. Como factor explicativo, ni Hitler se lo creía. Hablaba de disociación, el trance para entendernos. ¿Se puede quedar estado enganchado en trance? No está en idiotez, yo he visto gente que se ha quedado, pero no por hipnosis. Se ha creído ciertas cosas que lo ha contado y se ha quedado idiota toda su vida. Pero por hipnosis, no. ¿Que hay personas que les cuesta más salir de hipnosis? Sí. Pero casi nunca dicen que a veces se les da hipnosis por relajación y ahora los disociadores de personas hipotensas o diabéticos que no han habido la precaución de que vayan bien y no puedo salir de hipnosis y me estoy quedando y lo que tiene es una hipoglucemia muy peligrosa, provocada por su falta de previsión y por la relajación, que como saben los médicos que estáis aquí bajan un nivel de glucosa, ¿no? Por lo tanto, al paciente hay que contarle, ¿no? Porque oye noticias que aquí no me da tiempo a poneros en el completo, pero la última, más reciente, que hizo el informe AEA, si os acordáis, fue de una persona que se quedó enganchada en un trato en un espectáculo en Madrid y llamaron al SAMU para que la sacara. Y entonces el hipnotizador decía, a veces pasan estas cosas, pero no es lo único que me ha ocurrido. Un psicólogo decía, pues a veces se puede llevar un super trance. Luego llegó un psicólogo que era más por lo menos sensato y decía, bueno, os lo he intentado. ¿No? La evidencia que tenemos es que, primero, no hay gancho. El estado de trance como tal puede ser una sugestión más. Y si yo preguntara qué es un trance hipnótico, luego tener claro, solo por opiniones que tenemos aquí, cuáles son los referentes cognitivos, comportamentales, experienciales y fisiológicos. Y os sigo diciendo ninguno, además un poco ¿no? Bien, la hipnosis no agrava ningún tipo de problema, salvo que se utiliza mal. En algunos textos se dice, bueno, pues algunos pacientes con problemas pues, de despersonalización, con problemas que no conocen los límites de su cuerpo. Ahí tenga cuidado, claro, según cómo presenta la hipnosis. Se presenta como un estado de trance disociativo, pues no nos disociamos más, para entendernos. Pero si lo presentamos como un procedimiento de autocontrol, de reasociación, de autoconocimiento, no. Con paranoicos no se utiliza. Recuerdo las jornadas de Cataluña que alguien dijo, no lo utilicen con esquizofrenia. Y salí yo y dije, ¿por qué? ¿Dónde está basada la investigación? Digo, no, de eso no, pero la hipnosis con esquizofrenia, al menos ya la estaba publicando en su famoso manual de metáforas sobre cuestiones hipnóticas de Hammond, que no es precisamente un novato. Y hay todo un capítulo destinado a trastornos mentales superiores, ¿no? Para entenderlos. Si se utiliza mal, puede perjudicar a cualquier persona. Particularmente, lo que más perjudica son los falsos recuerdos. Y voy a extender 2 minutitos. Los falsos recuerdos es, por ejemplo, que una mujer, en este caso que es el más escandaloso, recuerda
que su padre, que es un monje anglicano, la viola cuando era adolescente, la deja embarazada y la madre y el padre la obligan a abortar. Y lo descubre después de un proceso de regresión hipnótica llevado por el mismo, a lo largo de los años 90. Denuncia al padre lo estigmatizan, monje, imaginaos, o clérigos, es la palabra que recuerdo. Va a juicio, la defensa pide una revisión ginecológica de la supuesta víctima y era virgen. Entonces ella cuenta, en ese documental, que tuve la ocasión de ver, todo el proceso de convencimiento al que le llevan para creerse que efectivamente había sido violada, con recuerdos vívidos, claros, expresados con mucho dolor, con mucho sentimiento, con una nitidez en los detalles que, claro, uno se lo ve. Sí. Incluso hay una investigadora que se llama Loftus en Estados Unidos que dice que incluso sin hipnosis se puede. Ahí va yo. Hay un señor que se llama Capazons, que escribió con Julia Machoni, que es muy amiga de Isabel Loftus, un trabajo con papeles de psicólogo que si no conoces te recomiendo, en 2005. Porque yo en su momento, harto de ver estas cosas, pero que en España no estaban de moda, pero se iban a poner, publicamos en un monográfico, junto con el Colegio de Psicólogos, un artículo que se llama ¿Es lo peligroso de la hipnosis el hipnoterapeuta? Hipnosis y falsos recuerdos. Y yo me proveí de Julia Machoni, una muy buena amiga para mí como una hermana, que es amiga íntima de Loftus y se formó para mí. Entonces, no solo con hipnosis, y además no solo es la hipnosis lo que determina que per se haya falsos recuerdos, son las creencias. Bajo hipnosis siempre digo la verdad, lo cual no es verdad. Bajo hipnosis lo que recuerdo siempre es cierto, no es verdad, no recordar fantasías. Y sobre todo, especialmente, que es lo que más investigó Elizabeth Loftus, son las preguntas tendenciosas, misleading questions, o la información que te confunde, ¿no? Que es en los interrogatorios procesales. Hay una serie de mitos de que la gente tiene una memoria increíble y que se va a acordar de todo y que... Ahora voy, y eso tiene una pequeña derivación política, que es la extrema derecha está llamando a investigadores y a dar nombres para que demuestren que los recuerdos de las personas que estuvieron en los campos de concentración pueden ser falsos. Lo que dice que nunca existió el exterminio. En Polonia también hay... Eso está llevándose pero eso ya es pervertir la ciencia. Porque Elizabeth Loftus lo que quiere demostrar es que, cuidado con los testimonios, la sugestionabilidad hipnótica y la sugestionabilidad interrogativa no correlacionan. Pero hay que entrenar a los policías y a los jueces para que no pregunten o no den una cierta información, porque un pequeño detalle, mínimo detalle, altera todo el testimonio. Y eso es verdad. Claro, porque este Loftus, por ejemplo, en Estados Unidos dijo, llegó a la conclusión de que ni siquiera los policías estaban más entrenados, tenían mejores habilidades a la hora de recordar datos que pueden utilizarse en un proceso social. No sé, hay un libro escrito por Julia Machoni en castellano, traducido al castellano, se llama Crear un testigo, os lo recomiendo. Muy interesante. Y en conversaciones con ella, pues bueno, ya no solamente con la hipnosis y dar falsa información muy sutil, imaginaos que un vídeo, el delincuente es una persona de color más bien claro y nosotros le damos la misleading information, ¿no? La información confundidora. ¿Qué le ha parecido? ¿De qué raza era si es el pelo negro? Era negro. Y pero el vídeo llegó un señor albino, incluso, ¿no? Entonces, empezó por ahí. Pero luego se empieza a comprobar que será, y ojito, porque bueno, lo sabéis, en práctica guiada. Vamos, las visualizaciones se dan falsos recuerdos, se da en asociación libre, se da en la interpretación de los sueños, se da en un montón de sitios, vamos, se da en la vida cotidiana. Y últimamente, con esto del Alzheimer prematuro que me está dando, pero estos son los tres, recuerdo cosas y digo, ¿cómo es posible? Pues es al revés, ¿no? Y la memoria es una construcción y una reconstrucción. Pero las creencias que acabo de decir, intrínsecas y otras con hipnosis, ojo que son muy peligrosas. Cuando se habla de todo está en mi inconsciente, yo pregunto, ¿a cuál de todos te refieres? ¿Al freudiano, al jungiano y a cuál de los dos? ¿Al adleriano o al ericksoniano, que es el que mejor me cae, porque es el ángel de la guarda? El inconsciente ericksoniano es bueno. Vale. Teniendo en cuenta eso, si alguien opina así, dice, no, todo está grabado ahí, y yo añado, pues bueno, cuando encuentres esa información, ten en cuenta que puede haber un hacker, que suele ser de quien identifica, y seguramente hay bastantes virus. Por lo tanto, empieza a depurar porque la cosa puede dar mal.
La hipnosis puede provocar un estado similar al sueño, es falso. Hay que desterrarlo, nos viene bien para aquellas personas que nos vienen con creencias de que están en un estado de vigilia, que solo sirve para dormir, y queremos utilizar hipnosis alerta, activo alerta o despierta. Pero nada tiene que ver con el sueño, se sabe desde los años 50. Es más, las personas suelen estar muy despiertas, salvo que ronquen, después han dormido, pero de verdad, ¿no? Hay todo ese montonazo, hay más, ¿no? Pero todo ese tipo de formas de manejar las sugestiones, etcétera, etcétera. Desde la que nos cuentan de restricción y focalización de la atención hasta la hipnosis despierta, que es muy vieja también. La persona puede estar como estoy ahora, activa, hablando, caminando, ¿no? Sí, dándose y explicando son cuestiones hipnóticas. Y no son post-hipnóticas, sino hipnóticas. A veces nos preguntan cuál es la diferencia entre sugestión despierta, que son los grupos de control, y la hipnosis, que ya toca la batería, y la hipnosis despierta. Bien, si os fijáis, por el ritual de inducción, la sugestión despierta no tiene, mientras que la hipnosis despierta sí. Relajación opcional, si quiere empezar el paciente, por relajación bien, pero al final pasa la activación. En sugestión despierta, no. Sugestiones de alerta, sí. En la hipnosis despierta, no. Con la sugestión sin más. Actividad física, sí. No. Con sugestión despierta, que es como se le llama para simplemente grupos de control. Luego la diferencia es notable. La última fila no entra dentro de la definición de hipnosis. La persona que está ahí no tiene un contexto por el cual sabe que se le va a inducir una hipnosis, se le va a deshipnotizar y no activa ningún rol. Entonces, para ver si funcionan unas sugestiones que le dan bajo un supuesto de estudio de imaginación, estudio de creatividad o como queramos verlo. Bien, la hipnosis no solamente no anula el control de la persona, salvo con creencias muy concretas, y se debe a las creencias, sino que a través particularmente de la autohipnosis, lo que hace es fomentar el autocontrol. Por lo tanto, todas las noticias que aparecen, desde que una semilla, que es la escolopacín, que está ahí, hipnotiza a la persona y a partir de ahí pierde el control, es verdad que este tipo de planta parece que deja a la persona bastante turbia, pero no es porque la hipnotice, es que hay unas sustancias muy tóxicas que puede dejar pasmado, ¿no? Es como decirme, me he tomado 2 kilos de Valium y me quedé hipnotizado. No sé, seguramente se va a hospital urgencia. Por lo tanto, cuando algunas personas dicen y lo que pasa en la televisión que pierde el control es verdad, no, lo que hacen es delegar el control. Y la persona hace lo que a lo mejor no se atrevería a hacer en su vida cotidiana y allí le permiten hacer porque está hipnotizado. Y de hecho, si vemos en los espectáculos de hipnosis, suelen llevar ganchos, personas que hacen como que nunca han sido hipnotizados y si lo han sido, como si descubrimos, por ejemplo, en un espectáculo en Valencia, las personas que no les gusta el rollo se bajan del espectáculo y se van, y las que les gusta se lo están bajando bomba y se quedan. No hay mucho más. Y luego sí, si alguna persona es altamente sugestionable y va con la creencia de que puede perder el control, ojo porque lo puede perder, con y sin hipnosis. Eso pasa en las sectas y pasa en cualquier otro ámbito donde la persona tiene una fe ciega. El número 6 es usted puede aprender inglés, cosa que nos vendría muy bien a algunos, francés y alemán, sobre todo cuando tenemos que salir de España, en 5 o 6 días utilizando la hipnosis. Noticia además que surgió en la sexta equipo de investigación de la Roma. Lo resumo mucho porque después de perseguir al presidente de AEA, que era yo en aquel momento, de repente no nos quisieron entrevistar, apareció el programa y entrevistaron a una persona, hicieron como un minutito de publicidad sobre el Instituto de Edison de Madrid, en el cual al final esta persona, el Instituto de Edison, decía: la hipnosis no es mágica. Nada más. La idea era desmitificar toda esta farfulla de la hipnosis es mágica, es inusual que usted pueda aprender un idioma. Y lo que no contaba el programa es que ese instituto oferta la hipnosis para aprender inglés de manera fácil y rápida porque uno puede ser como un niño. No sé si ha quedado bien grabado. ¿Ha quedado bien grabado? Entonces, AEA hizo un informe, por tanto es público, no es nada. AEA diciendo primero qué es lo que se entiende para aprender un idioma y cómo la hipnosis no me hace un niño ni me hace un estúpido y cómo siendo un niño aprender un idioma es muy difícil. O dicho de otra manera, ¿habéis visto algún niño que hable perfectamente su idioma a los 3 años? Pues muy poquitos.
si le damos Calderón de la Barca a un castellano parlante de 3 años, por muy otro que sea, o es un GIF de estos, que os va a entender nada. ¿Qué nivel de inglés? ¿B1? ¿B2? En fin. Si usted quiere ser un campeón del mundo de Fórmula 1, no lo va a ser porque sea hipnotizable, porque ni Alonso lo consigue por mal coche, ¿no? Por lo tanto, las personas que vienen con estos deseos, hay que decirles que desgraciadamente no, eso no es verdad y conviene saberlo para estar bien informado. Igual que hay que recordar a las personas que la hipnosis por sí sola no es suficiente en la mayoría de los casos, que además no hace falta ser muy sugestionable. El metaanálisis de Guy Montgomery lo deja bien claro. No hace falta ser sugestionable ni predice éxito terapéutico. Sí que va viendo que además investigación, últimamente con el modelo de Valencia y hipnosis despierta, de que expectativas, pero sobre todo creencias y actitudes predicen resultados terapéuticos. Puede que la hipnosis prediga algo cuando solo se utiliza la sugestión y de forma muy rápida. Los altamente sugestionables, pues puede que les funcione algo. Pero este es un mito muy importante porque una persona, caso real que nos llegó al COP de Valencia, oferta hipnosis clínica terapéutica y no se ve bien la transparencia, pero trata fobias, baja autoestima, insomnio, tabaquismo, crisis de angustia, equilibrio emocional. Si estás equilibrado, todo lo desequilibra. Trastorno por atracón, estrés, ansiedad, depresión, rendimiento académico, regresiones, problemas sexuales, terapia de pareja, agorafobia, control mental, si lo tienes te lo quita, anorexia, bulimia. Y vuelve a existir, ¿no? Las ciertas partes. Esas son tarjetas que nos envían, ¿no? Que se mandan por ahí. Digo yo, ¿eso es actividad sanitaria? ¿Ofertar tratamiento para eso? ¿Eso es una actividad sanitaria? Yo creo que sí, ¿no? Tendría que ser sanitario, ¿no? De lo que consiga. No, por ley. Porque tú, siendo psicólogo, si no eres general sanitario o no eres especialista y anuncias esto, te puede ir inspector y contar, y aparte lo va a enviar un querido colega. Pero usted está haciendo intrusismo intra, ¿no? Se está entrando en un campo de la profesión al cual usted no tiene derecho. Sin embargo, esta gente no tiene ninguna titulación. De ahí la importancia de la actividad de los colegios de divulgar que ya por la actividad sanitaria que desarrollan no debería hacerlo. Pero además es que la hipnosis por sí sola no trata todos esos temas. En este libro, que pongo de manera habitual, se lee protocolo del síndrome inmunológico para abreviar, no existe, pero en aquella época se pensaba en la SIDA, y aunque no se ve muy bien, dice que con el tratamiento, solo con visitas cada 6 meses, se le puede quitar al paciente los retrovirales. No sé si sabemos que son los retrovirales, pero si le quitamos a un paciente que necesita de los retrovirales, ¿qué es lo que nos suele ocurrir? Porque se muere. Esto está escrito, está en la biblioteca de mi facultad, ¿eh? Y el psicólogo sabemos todos quién es. Bien, además se puso muy de moda, y sigue estando de moda, sobre todo ese tipo de problemas, que no me deja esto señalar, voy a intentar tocar, que es como estáis antes y después las chicas. Particularmente importante es lo de la hipnobanda gástrica. Los chicos también, que no son muy sexistas. La hipnobanda gástrica, ese libro está por televisión, me parece que le funcionó, no sé a qué presentadora de no sé qué programa de la 1. La hipnobanda proviene de la idea de meterte un balón, de inflarlo, y pues ya se te van a dar de comer. Eso se ha desechado, porque a veces el balón estallaba y eso los hábitos alimentarios no se cambian, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió utilizar, creo yo, el tuyo, alguien, es un instituto completo, titulaciones de especialistas en hipnobanda gástrica virtual hipnótica y los tiene por países, incluso por provincias, y da titulaciones. Entonces con eso se supone que una persona, bueno, se queda pipina en la escarlata, y aquí es donde se ve claramente, ¿no? Entonces a mí me parece muy escandaloso que se permita ese tipo de publicidad, que los organismos correspondientes, bien sean gubernamentales, bien sean profesionales, no estemos todos a piñón fijo diciendo que usted está tomando el pelo, y descaradamente. La argumentación que a veces se ha empleado es, pues si se lo cree y es su dinero, que haga lo que quiera. No creo que sea una función de los colegios profesionales ni de las asociaciones profesionales dejar al usuario en manos de depredadores, en este caso económicos. Entonces, para concluir, la hipnosis parece que sí que es útil, ojo con el error tipo 1. Parece que es eficaz en los campos, particularmente del dolor, preparación quirúrgica,
y lo que está relacionado con problemas emocionales asociados a intervenciones quirúrgicas, estancias hospitalarias, indicios muy importantes de que ayudan depresión, puede ayudar en ansiedad. Dice que es un tratamiento bien establecido para estrés postraumático, pero yo los artículos de donde salen y pienso que pueden estar bajo el error tipo 1, y no olvidemos que existe el error tipo 1, que hay que pelear, tanto médicos como psicólogos, enfermeros o sanitarios, para que se publique todo lo que se investigue. Y si no se hace así, yo me retiro. Porque no voy a enseñar a los alumnos, no voy a convencer a mí mismo de profesionales que den conmigo por la hipnosis basada en la evidencia, porque estaría basada en el negocio, que es donde creo que al final está yéndose este movimiento neoliberal. Se habla de farmaindustria, a mí me gusta hablar ya de psicoindustria y de hipnoindustria. Y creo que tenemos que ser referentes, asociaciones, como creo que los hay ya, colegios como este, en luchar contra la mala praxis primero y luego con el periodismo profesional. Y una buena forma de hacerlo es difundir y persuadir, seducir a la gente de que la ciencia es más divertida que estas pensadas. Y muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis alguna información y poco más.